Y acá estamos, ¿cómo están? Buenas noches, esto es solo una vuelta más. Voy a presentar a quienes me acompañan hoy. Está Adriana Amado. ¿Cómo estás, Adriana? ¿Cómo andan? Pablo de León. ¿Cómo te va? Está La Pagano, Marcela, porque pero nosotros ¿cómo nos va? llamamos como en la primaria Sí, claro. por el apellido, muy verdad, bien. presente. Y en el mismo los tonos florales, vegetales, Un vivero. está Hay un vivero, Osvaldo gracias. Bazán. Si el director es tan amable y puede hacer el plano largo desde la grúa, yo quiero mostrarles que existe, si tenemos el plano desde arriba, el triángulo. Este no es el triángulo de las Bermudas, es el triángulo de las camisas. En el triángulo de las Bermudas se perderán los aviones. Acá se pierden los prejuicios. Claro. Así que, Osvaldo Bazán, ¿te sentís bien representado en esta presentación? Me parece muy bien. Quiero poner un poco de alegría y demostrar que voy a decir todo el tiempo cosas serias. Muy bien, muy bien. Cosas serias. Hoy se anunció el último decreto de actualización, o así lo pretende mostrar el gobierno, de un tramo de la jubilación. Va a ser 5%. Miren, la mínima va a pasar de 18.000. Miren el rigor periodístico. Y pico a 19.000 y piquito. Es decir, es un 5% y viene la gran discusión semántica acerca de si esta fórmula es mejor que la fórmula ajustadora neoliberal y para enflaquecer a los adultos mayores de Mauricio Macri. Para eso hemos traído, porque nos encanta opinar, pero de vez en cuando hay que ver los datos, a Eugenio Semino, que es el ombudsman de la tercera edad. Eugenio, gracias por venir. Gracias a ustedes. Directo al hueso. Gana, pierde o empata, ahora esta es por decreto, este 5%. Con la nueva fórmula propuesta, que ya está con el plástico puesto y ya la quieren presentar, sacar y ponerla a andar, ¿ganaría o perdería contra la fórmula que regiría ahora de Macri? No, sin lugar a dudas pierde. Y lo más grave es que pierde lo que ya no tiene. Porque estamos hablando de un haber que no cubre ni el 20-30% de la cobertura de la canasta de necesidades básicas. Y me parece que 5 meses discutiendo en el Congreso, una comisión bicameral, sobre qué fórmula convenía, fue algo así, se lo dije a los legisladores que tuvieron la amabilidad de invitarme, que tenía la sensación de que estaban discutiendo el sexo de los ángeles, porque realmente estamos hablando de un 5%, 900 pesos, 30 pesos por día, para aquel que ya está bajo una cobertura, pero ni elemental, y en un contexto social muy, pero muy complicado, muy agravado este año por todas las circunstancias que conocemos, ¿no? Bien, Marcela, vos tenés algunos números para mostrar. Si los Claro. tenemos, a ver, porque dale. se instaló en las redes sociales. Ay, ¿qué hubiese pasado si se mantenía o no la fórmula que había propuesto Mauricio Macri y si no se hubiese salido por decreto como finalmente se salió con los aumentos? Yo te quiero mostrar de qué estamos hablando cuando hablamos de diferencias. A ver, con la fórmula de Macri, el aumento de diciembre hubiera sido del 4,48%. El decreto que acaban de anunciar es que en diciembre la actualización es del 5%, muy parejito. El haber mínimo con la fórmula del gobierno anterior hubiera quedado en diciembre en 19.980 pesos. Ahora queda en 19.035 pesos. En porcentaje es 42% versus 35%. Uno le ganaba la inflación, el decreto en realidad le empataría. Pero quiero que mire los valores rotundos de cómo quedaría el haber mínimo. Estás hablando de una diferencia de poco más de 900 pesos. Con lo cual, una cosa es hablar de porcentajes, que es lo que dice Eugenio cuando hablan de las actualizaciones, y otra cosa es cuando debatís lo que verdaderamente le entra a bolsillo al jubilado. Bien, Tanto hablando- debate por 900 pesos de diferencia entre una fórmula y otra. A ver. Estás hablando de situaciones de hambre. O sea, Eugenio, ¿cuánto Claro. es la canasta del jubilado que vos calculás? Mira, nosotros... Da el número, decime. ¿Cuál es el número? 49.620 pesos Por eso. con gastos de vivienda. Exactamente. Vos estás hablando del 80% de los jubilados que cobran haber mínimo. Estoy Así diciendo es. bien. 4 Exactamente. millones. 4 millones de personas que cobran haber mínimo. Entonces estamos hablando de una discusión de haberes de hambre. O sea, a mí me sorprende que el gobierno haga una conferencia de prensa para anunciar un 5%. Es una cosa insólita. Yo quiero historizar un poco, porque con la fórmula de Macri también habían perdido ya los jubilados. Así ¿Cuánto es. habían perdido con Macri y cuánto recuperaron o no recuperaron Mira, con Alberto Fernández? Contamos la historia más reciente.
En diciembre de 2017, con el llamado cambio de fórmula, el factor empalme, el lío que todos recordamos de aquel momento, perdieron 6 puntos. Esto no lo digo yo, lo dice la Corte, que es más, es una deuda que tiene el Estado para con los jubilados. Durante el 18 y 19, respecto a la inflación, perdieron el 19,5 de lo que es el poder adquisitivo del haber. Y este año van a estar perdiendo entre 10 y 15 puntos. Según las categorías, porque en marzo no solo hubo el decreto reajustó hacia la baja, sino que reajustó diferenciadamente en orden decreciente desde las mínimas que percibieron el reajuste conforme la ley suspendida, era el 11,56%, más un bonito más que le dieron, pero de ahí para arriba, por un principio llamado de solidaridad, de los 18.000 pesos para arriba fueron índices que decrecieron hasta las más altas que llegaron al 3,7%. Ese es el famoso achatamiento de la pirámide. El de 18.000 ayudaba al de 14.000. Era solidaridad repartiendo miseria. Claro. ¿no? Es decir, O sea, le exigían a alguien que cobraba 18.000 pesos que sea solidario con alguien que cobraba 14.000. Gente que cobra, digo, y quien decide esto es gente que cobra 300.000 pesos. Y mucho más. Pero te doy un solo datito. En pesos, en plata se nota más que en porcentajes. Los de la última categoría, los de la mínima, ganaron 176 pesos más de lo que le correspondía y los de 18.000 perdieron 336 pesos de lo que le correspondía. Bueno, muy bien. 336 pesos, ya hablamos como se hablaba antes de la plata argentina, porque ahora nadie habla de 300, ya viste que no existe cualquier cosa, tenés que sacar un billete de 500, es terrible por la inflación galopante. Más datos. Sí, siguiendo con la información que el propio Eugenio viene relevando, porque como nuestra historia habla de una decadencia también en las estadísticas, uno tiene que ceñirse a revisiones como las que publica la Defensoría de la Tercera Edad. En realidad, cuando vos mirás la historia, no importa cuál es el poder político que gobierna, a nadie le interesó el poder adquisitivo de los jubilados. Yo miraba en porcentaje, en el año 2010, el jubilado del haber mínimo accedía solamente con su haber a poder comprar el 44% del valor de la canasta. Es decir, que era pobre. Y si mirás, en 2015 pasaba lo mismo. En realidad ese porcentaje fue del 50%. No había mejorado demasiado. Y lo que está diciendo Eugenio me parece importante. Más allá de hablar de los jubilados, vos tenés que hablar de qué porcentaje no accede a la canasta básica, que recién acabas de decir es 80%. Y ahora, yo te quiero preguntar, sí. ¿puedo hacer una pregunta? Vos habías hecho, Eugenio, un pedido al gobierno este año, Así es. producto de la pandemia, de lo que había sido el desfasaje también del ingreso de las familias que ayudan y asisten permanentemente, históricamente, a los jubilados a sobrevivir. ¿Cuál fue la respuesta para poder tener una actualización más allá de los bonos que se dieron? Nosotros pedimos, antes de que comenzara la cuarentena, por lo menos llevar las que estaban por debajo de 30.000 pesos a esa suma. Por algo que en realidad la respuesta fue negativa y que pasó. El jubilado, si no tiene ayuda familiar, tiene que salir a trabajar. La opción que se le dio al adulto mayor en Argentina, cuando empezó la cuarentena, era poner su cuerpo enfrentando al virus o la inanición en la casa. Explícalo de vuelta, ¿por qué? A ver, dale. Por algo muy simple. Yo vivo en un barrio de trabajadores, Matadero, muy cerca de La Matanza. Ahí el 100% de la gente que puede trabajar siendo jubilado lo sigue haciendo, naturalmente. Y tuvieron que seguir haciéndolo durante la cuarentena, porque no tenían otra opción. Digo, me parece que esto, por eso involucra también la cuestión sanitaria. Es decir, estamos diciéndole, quédate en casa, Sí. no salgas porque el virus, etcétera, etcétera, pero morite Sí, de hambre, o ¿no? cuidar al abuelo. Creo que además hay un cinismo que hace que no solamente se mantenga esta lógica de hipocresía, sino que también falta el estímulo al que
tendría que estar aportando al sistema, porque vos pensás, la nueva fórmula va a estar atada al crecimiento económico y al aporte. Pero si vos sabés, y como todos hemos vivido, la gravedad de la situación de tus familiares, ¿cuál es la lógica del estímulo de decir, no, voy a ponerme en blanco, voy a aportar, voy a tener una jubilación? O sea, los que estamos en el sistema ya sabemos que no queda nada. Entonces, el tema no es solamente lo que ya es un drama nacional, esto que le pasa a los jubilados, sino que es un círculo vicioso que hace que el sistema nunca pueda recuperar su sanidad. Es así, desincentiva los aportes, el sistema. Desincentiva a que los jóvenes aporten y a que los jóvenes generen sus proyectos de vida. Nosotros somos el espejo que adelanta, los viejos. Cuando en ese espejo se refleja exclusión, pobreza, asexualidad, negación del deseo, ¿quién va a querer llegar? Es decir, muchos de los comportamientos... ¿Por qué agregaste, yo intuyo por qué, pero es bueno que expliques por qué caracterizaste al jubilado, es decir, al adulto mayor también como por fuera del radar del deseo, asexual? ¿Por qué agregaste esto? Es importante. Porque es una consideración social que se va instalando. Hay una que tiene que ver con la representación social que tiene el adulto mayor, que es a lo que estamos refiriendo, y que es gravísimo, porque esto genera el fenómeno de la gerascofobia, que es el gran miedo al envejecimiento. Sí. Hagan una prueba después que salgamos de acá y pregunten a ver quién es el viejo. No hay viejos en Argentina. Vos vas a un centro de jubilados y estás hablando con alguien, te dice los viejos de la mesa de enfrente y te lo está diciendo alguien de 90 años. Vale decir que hay un rechazo, hay una negación, porque tiene que ver precisamente con esos miedos que le está mostrando el espejo. Nosotros, los gerontólogos, lo llamamos gerascofobia para justificar nuestros congresos, pero es el miedo. ¿Nuevo congreso de? ¿Cómo se llama? Gerascofobia. Hay una cosa que se dijo hoy en la conferencia de prensa, que era que si bien se ganan poco, tienen todos los remedios gratis. Sin embargo, uno todo el tiempo ve que hay muchos reclamos de remedios oncológicos, de que PAMI no entrega remedios. ¿Cómo es la situación? Mirá, eso es un disparate. Si me lo dice un alumno, iba a decir lo saco a patadas, pero no es muy... Lo bocho. Lo dijo Roberta. Espero que no le saque a patadas. No, hoy el otro tema agraviante es el clima festivo de un anuncio de este tipo, ¿no? Pero en cuanto a eso en particular, en realidad me parece que estamos en una situación donde Los remedios. se miente tanto. El tema de... Sí, pero los remedios o el subsidio, porque hay pilas de subsidios, que son más autosatisfactivos del punterismo político que quien debiera ser el destinatario. Esto desde hace tiempo. Pero yendo a los remedios, vos fijate en un ejemplo para que nos entiendan los televidentes. 2 jubilados ganan 18.000 pesos. Y para uno mejorar su haber, con 5.000 pesos más, tiene que enfermarse. Claro. Es el... Y nosotros trabajamos por un paradigma del envejecimiento saludable. Agreguemos que hay sexo en la tercera edad. Digamos, hay vida en Marte, no sabemos, pero hay sexo en la tercera edad. Por supuesto. Pero plenamente. Por supuesto. Pero... No completemos una caracterización que no tiene que ver con lo que se ajusta hoy en la realidad, donde están estamos hablando de varios temas metidos en uno, que es el tema de las jubilaciones, de cuánto perciben, etcétera. Pero vale la pena que vos sos gerontólogo, aprovecharte para discutir esto que no circula mucho en los medios, tampoco porque no vende como no vende. Pero está relacionado, Diego, porque vos en una vida plena, en donde está la sexualidad, está la vida social, no podés pensar que es un haber de subsistencia y de enfermedad, ¿no? Diciendo, bueno, listo, está cubierta tu subsistencia y tu enfermedad. Y además, fíjate, otra cosa cínica, todos sabemos que los jubilados trabajan hasta
que no pueden más, y nosotros decíamos, no, déjalos en casa, no los vayas a visitar. Entonces teníamos la hipocresía de que no se podía ir a visitar a nuestros mayores, pero a la vez sabíamos que tenían que salir a hacer su lucha por la subsistencia. Y también es hipócrita, esperen, porque ahora, el tema de la vida política, está ¿no? bien, estamos todos de acuerdo en la hipocresía. Ahora yo voy a desafiarlos a todos y voy a compartir una frase. Porque sotoboche y no tan sotoboche, la gran parte de la clase política dice: no es sustentable el sistema previsional así. Está bien lo que ustedes dicen en la televisión, todos sabemos que ganan poco, pero así el sistema no es sustentable. ¿Qué dirías? Mira, hay una concepción, hasta ahora hablábamos de la negación del deseo y aparte de eso, a partir de eso pueden hacer cualquier cosa con vos. Pasás a ser un ente, perdés tu condición, tu subjetividad. Ahora vamos a hablar de mercado, que es la otra gran cuestión que te dicen: che, en España qué bien que están los viejos, qué respetuosos son, o en Italia. Yo trabajo en 2 universidades allá y en realidad son bastante parecidos a nosotros, tenemos la misma idiosincrasia y demás. En realidad hay una razón de mercado y que fue muy analizado en todas las reformas de seguridad social. ¿El viejo es un gasto o el viejo es un consumidor fenomenal que dispone de un potencial que es el tiempo, no tiene decisión de ahorro, consume en el mercado interno? La tasa de recupero que tiene la economía con lo que le pone en el bolsillo es rapidísima. Toda la conversión de las monedas al euro en el 2002 la protagonizaron los viejos en Europa. Y esto nunca se entiende acá. Entonces, a ver, si vos le sacaste el deseo, si no puede consumir, lo convertiste en una estaca, lo convertiste en un enfermo. Y ahí sí lo transformas en un pasivo, en la clase literalmente pasiva. Efectivamente. Y esto no te regenera riqueza, porque cuando compra Lo genera tenés que trabajo. transformar en sujeto de consumo. Es así. Es como horrible decirlo, pero para que entre mejor, es sujeto de consumo también. Por eso. Bien. Desde el mercado y desde la representación social, las dos grandes negaciones. Acá la biología, acá y en el mundo, a los 65 años te ofrece 20 años más de vida plena para seguir desarrollando. Y la economía en paralelo, ese día que cumpliste años, te aplica un rifle sanitario. Esta es la gran contradicción. Te aplica un rifle sanitario que es terrible porque todavía seguimos manejándonos en términos de ¿qué sos vos? La identidad del ser se juega en yo soy psicólogo, periodista, médico, Claro. yo tengo un local. El ser y el hacer están pegados Así en la es. identidad. Y el rifle sanitario es una bala que atraviesa las dos características. Igual déjame Eso hay que decirte- en un momento va a haber que cambiar. Pero- Yo sé que nos fuimos del tema de los saberes. No, no, pero- pero No, esto que es está todo fuerte. vinculado. De hecho, para la clase política, no le interesa al jubilado, porque piensa que su deber cívico no es obligado hasta determinada edad, entonces no es un votante al que tiene que captar. No, Ahora pero hay sí, un sí, tema, sí, pero hay un tema. Perdón, no hay un pero tema. sí le Sí. interesa su Eso. jubilación. Claro Porque que tienen, sí. aquellos tipos Por que te eso dan yo- una jubilación de hambre tienen excelente jubilación. No, pero Perdón, y déjame además decirte algo, los déjame fondos del decirte algo. ANSES, digo, perdón Pablo, Sí, es lo sí, sí, último que claro. quiero decir. Los fondos del ANSES, ¿estamos todos seguros que están bien administrados? Porque es fácil decir Pero no es que, no con los alcanza bonos el del ANSES sistema. no le estaban tirando al dólar, al contado Claro, líquido. o sea, con están esos vendiendo bonos. barato bonos que son altamente demandados por todo el mundo. Entonces, No, digo, pero acá es muy cínico acá, también acá hay decir. una cuestión. Yo digo, yo quiero llevarlo a algo muy llano, que es las discusiones de la política. La Argentina es un país pobre, inseguro, que necesita dar debates en serio de sus necesidades. Y acá la clase política está negando la discusión de una necesidad de una reforma laboral y una reforma tributaria. Son necesidades que la Argentina tiene que tener para que las empresas puedan tomar más gente, para que las pymes puedan recuperarse y tomar más gente. ¿Qué reforma se está haciendo? La reforma previsional. De hecho, con los decretos se está haciendo una reforma previsional. ¿Por qué? Porque es más fácil ajustar ahí, porque es más fácil tocar al jubilado no hay y no capacidad, hay tanto, claro. no hay una capacidad de lobby, porque vos O sos de un paro, gremio. o O de- de No hay paro. un secretario general Claro, del gremio es él. de adultos mayores. Es él, Un poco es sos él. vos. Él es el que va ¿Entendés? y dice la Y ya verdad de llevaste qué toda la dice corte, ¿no? Yo y ya dice soy los mi números propio que objeto dice. de estudio, nada más. Exactamente. Entonces, acá hay una hipocresía de toda la clase política que no se pone a discutir en serio. Porque es cierto que si vos te pones a mirar fríamente los números, sobre todo el tema previsional, te va a dar
acá en Brasil, ¿no? Que está ¿Qué se encarándolo. podría hacer, Eugenio? Mira, Es decir, ahora el juego que siempre hacemos acá, usamos este escritorio como de barra de taberna y yo en vez de tirarte una pinta, te tiro las llaves de ANSES Pero- o de no sé qué. ¿Qué podrías, con estos recursos que existen, qué se puede hacer? ¿Cómo se puede administrar diferente Mira, la jubilación? hay un problema estructural y hay una coyuntura que resolver. Son las dos grandes cuestiones. El problema estructural se viene anunciando hace 40 años que hay que resolverlo. Es más, te digo, las leyes hoy que rigen el sistema jubilatorio son las leyes de Caballo, Claro. que eran para las FJP. Terminaron las FJP, igual sigue, le pones a alguien que sea candidato la foto de Caballo al lado en una elección, sale corriendo. Pero las leyes no las tocaron. Entonces, esa reforma estructural se debe, pero la discusión de fondo es cómo se financia. Pero es interesante, te podés estar de acuerdo con Caballo, con el menemismo, pero digamos, siempre la caracterización es el neoliberalismo. Las leyes son del neoliberalismo, las vigentes. Sí, el sistema político vive de clichés, de títulos, pero lo cierto, y iba a lo que decía Pablo, el financiamiento, hoy hay un doble financiamiento. La mitad proviene del trabajo, teníamos 37% de trabajo no registrado cuando empezó la pandemia, deberemos hoy 50, 50 y pico, lo que fuere, aporta 0. La otra mitad son impuestos. De los impuestos, que son ganancias, patrimonios, cigarrillos, hidrocarburos, IVA. El IVA es el que más platita pone todos los meses, el 11%. Y fíjate qué patológico cuando uno lo explica, que el más regresivo de los impuestos, el que más afecta al pobre, está bancando gran parte del sistema de los pobres jubilados. Claro. ¿Qué pasó en otros países? Esto está en internet, no es Ya hace 15, 20 años, sobre todo en Europa, que envejeció la pirámide, inclusive bastante más que la nuestra. Nosotros estamos muy atrasados respecto a Latinoamérica, inclusive, en términos de pirámide. Pero, ¿qué hicieron? Envejece la población, busquemos fuente de financiamiento. Consumo, impuestos al consumo no, porque retraemos el consumo, Claro. no tiene sentido. Entonces entramos en el círculo que señalaba Marcela. Entonces, ¿qué hacen? A ver qué pasa con las rentas. Países nórdicos. ¿Qué tenemos? Renta petrolera. Finlandia. Era un cubito de hielo hace 25 años. Empezaron a acumular renta petrolera y ahí encontraron una fuente de financiamiento genuino y hoy está, para que tengan una idea, hay varios índices que miden el estado presente y futuro de la seguridad social en los países. Está bien, pero vos, Eugenio, estás hablando de la realidad de un país que nos queda muy lejos. Yo digo, la realidad de la Argentina es, vos tenés un jubilado que cobra 19.000 pesos, ¿cuánto gasta? Lo ponen los 19.000, no se ahorran un poco. Absolutamente. No, pero Esos yo 19.000 entiendo. van al consumo. Pero tenés que pensar pero para en el ir a un futuro. lugar cerca, Argentina tiene minas y yo no Sí, claro. creo que la renta minera no pone nada. No. Entonces- Hay un punto también sobre esto, ¿no? Sobre el tema del incentivo, porque siempre se discute y lo que pasa es que no sé, corregime cuántos son los números, pero por cada aportante, ¿cuántos jubilados hay que mantener hoy? Hoy es ¿Tema? prácticamente ¿La uno a relación? uno. ¿1 a 1? 1 a 1. Bueno, siempre se discutió eso, que el gobierno dice que es más. En algún momento yo voy a decir que era 1 a 4 la relación. Sí, no. Hoy estábamos repasando los números de impuestos. Un asalariado que está dentro del sector formal y que tiene de bolsillo un sueldo de 50.000 pesos, la mitad lo destina a impuestos. Trabaja 181 días para el Estado. ¿Qué incentivo tiene una persona que puede decidir a querer mantenerse en blanco? Muy poco. 50.000 pesos de bolsillo, si ese adulto es sostén de familia, es que es pobre, básicamente. Y aún así se está dando vuelta y 181 días de su esfuerzo laboral se lo dedica a pagar impuestos. En las 3 órdenes del Estado.
lo que es nacional, la esfera provincial y la esfera municipal. Así es. Entonces, este asalariado está tratando de mantener una jubilación para su futuro también y ni siquiera tiene garantizado que pueda salir o sobrellevar una jubilación digna cuando le toque. Le voy a preguntar ahora, ya habló la camisa de Pagano y ahora también desde el punto de vista vegetal. Sí. No, la impresión que da es que el sistema tiene muchísima gente que no aportó, que es gente que tiene derecho a cobrar. Digamos, porque no podés no darle un peso a aquella persona que a lo largo de su vida no tuvo condiciones para trabajar en blanco. Ahora bien, no sería, digo, y está bien que el Estado se haga cargo de esa gente. Ahora, es injusto para aquel que efectivamente puso dinero. ¿No se pueden hacer dos sistemas distintos? Osvaldo, hay un tema que tuvo que ver con las moratorias, 2005-2014. Había que incluir a esa gente. Ahora, el problema es que nunca hubo redistribución de riqueza, hubo redistribución de ingresos. Claro. Bancaron a los que entraron los que estaban en el sistema. Ahí. Por eso el caso Badaro, porque se congelaron los de 1.000 pesos y fueron subiendo las mínimas hasta que la pirámide se convirtió en una meseta. Lo que tenía que haber pasado es que esa moratoria tenía que ser prefinanciada por el presupuesto nacional. Claro. La plata la tenía que haber puesto No el jubilado. cubriendo la deuda, porque si no, lo que se hizo es... Mira, hay un dato histórico... Pero Sí. antes de dato histórico, Sí. es muy importante desde el punto de vista conceptual, filosófico, la idea de la solidaridad, el sistema solidario. Es una pirámide, eventualmente en un país con crisis económica, bueno, está bien que hay gente que trabajó y que tuvo mejores sueldos y que aportó más, pero ahora es un momento de ser solidario con los que están caídos en el agua. ¿Qué te parece a vos este criterio? Está muy bien, pero te aclaro que las jubilaciones máximas del sistema ordinario, que son muy poquitas, un puñado, están en 116.000, están topeadas en 116.000 pesos. Porque a veces aparecen jubilaciones de 400.000, 300.000. Son sistemas especiales o sistemas de privilegio que están vigentes. Bien. ¿Mm? Eugenio, gracias. Yo creo que te tenemos que volver a invitar para debatir algo que tiene que ver con la jubilación y rifle sanitario, de la identidad. Pero- Es el rifle sanitario de tu condición de hombre o mujer por lo que significa la actividad en la conformación de la identidad de una persona. Eso no está resuelto y ahora que tenemos un gobierno, y digamos, también no solamente este gobierno, sino en general, hay un incentivo a usar las palabras, la idea de que la palabra específica nombra y modifica la cosa. A lo mejor la palabra jubilado nos va quedando viejo, ¿no? Es una palabra deteriorante. Habría que buscar otro modo de llamar a las personas que van a tener otra vida laboral reducida o parcial o directamente no van a trabajar más. Pienso que sí. El dato histórico que tiene que ver con esto, de cómo Argentina se quedó en el tiempo. Año 90, Plaza Lavalle, Norma Pla, exactamente. Los jubilados... No llore, señor ministro, le dijo a Caballo. Efectivamente. ¿Sabés cuánto eran las jubilaciones mínimas en ese momento? $200. Listo. ¿Y ahora? Y pedían 450, era el momento de la convertibilidad. Ahora son 120 más o menos. Bien. Los sueldos también Pero bajaron así. Con el problema que en aquel momento los jubilados de la mínima eran el 17% y hoy son el 80%. Dramático, el dato mata opinión. Gracias, Eugenio. Gracias a ustedes. Bien. Hay un hisopo en el aire y le toca al presidente de la Nación. Hay un hisopo girando en el aire Exactamente. y le toca al presidente. ¿Por qué? Porque se van a cumplir los días que corresponderían hacerle el nuevo hisopado al presidente mañana. O sea, mañana bien temprano suena el despertador, qué antigüedad, y Alberto se levanta y junto a sus dos colaboradores Desayuna un hisopo. Desayunan hisopo. Bueno, junto con su secretario general y el vocero presidencial se hisopan. De dar negativo, que eso lo vamos a saber más o menos para el mediodía, le dan el alta y Alberto retoma la agenda. ¿Qué va a ser de las primeras cosas que va a hacer? Tomarle juramento al nuevo ministro de Hábitat, o sea, Vivienda, a don Jorge Ferraresi. Bien. Hablando de hisopo, hisopo coronavirus, coronavirus vacuna.
expectativa, cómo se calibra la expectativa, cómo un gobernante debe calibrar la expectativa, que es un horizonte que necesariamente debe trazar para que la población tenga el ánimo suficiente en un contexto de pandemia, y cuando vos prometés algo y después se corre el arco, ¿cuándo llega en síntesis la vacuna? Charlemos con Adolfo Rubinstein, ex ministro y luego secretario de Salud. ¿Cómo estás, Adolfo? Hola, Diego. ¿Cómo están todos? Bien, como en una carrera de caballos, está AstraZeneca, corre también Pfizer, corre la Sputnik, corre Moderna. ¿Vos tenés alguna apuesta, algún caballo en particular? No por ahora, porque lo que veo es que corren todos en una carrera medio desbocada. Digamos, llama la atención que en el curso de los últimos 10 días, 3 grandes farmacéuticas, incluyendo al gobierno ruso con el laboratorio Gamaleya, hayan anunciado en la prensa resultados preliminares o tener un análisis interino. No sucedió, hasta donde yo sé, jamás. Y más allá del contexto de la pandemia y la emergencia global y lo que implica, digamos, las expectativas, la verdad es que me parece que esto de los anuncios en la prensa en lugar de en las publicaciones científicas es algo peligroso. Vos decís que los laboratorios están haciendo comunicados de prensa. No solo los laboratorios, estamos hablando de los laboratorios del gobierno ruso. Digamos, hay una carrera política y una carrera comercial. Y económica, porque esos anuncios de prensa están dirigidos a la bolsa. El problema es que nosotros, en lugar de decir, bueno, arreglen ustedes, que suban las acciones, ya lo tomamos como un anuncio que tiene que ver con la salud, y son dos campos distintos. ¿Esto no pasó con otros anuncios de médicos? O sea, ¿no pasa siempre con las vacunas? No, en general, cuando se hacen los anuncios, es un anuncio respaldado por una publicación científica. No pasa. Entonces, en general, O sea, la novedad de esta pandemia, Adolfo, es que están dando información de prensa que todavía no está avalada en una publicación. Todavía no está publicado. Por ejemplo, déjame que te dé un ejemplo muy concreto. Las 3 vacunas anunciaron efectividad del orden de, o eficacia, en realidad del orden del más arriba del 90%, lo cual es fantástico, esperanzador, alentador, imagínate. Ahora, como son análisis interinos y todavía no se llegó al número de eventos, el evento primario para evaluar la efectividad de la vacuna en este caso es los casos de COVID-19. Como no se llegó al número de casos necesario para tener, digamos, resultados concluyentes, en realidad, alrededor de ese 90, 92, 95%, porque viste que todos los días, hoy Pfizer anunció que en realidad es 95 y no 92, el intervalo de confianza, así se llama en términos estadísticos, que es el rango de variabilidad, la dispersión puede ir en el límite superior hasta 99 tal vez, pero en el límite inferior podría ir hasta 50, lo cual ya uno podría decir que no se trata de una vacuna efectiva. Entonces, esto es lo que yo diría preocupante, peligroso, y que además, en la manera que se está haciendo, en esto de que haya claramente un uso político de esta información, no solamente por el gobierno ruso o el gobierno argentino, también se está usando, los americanos, Trump también lo hizo. En realidad lo que está produciendo es una erosión de la confianza y la credibilidad en la vacunación como instrumento, digamos, para la prevención primaria de las enfermedades infecciosas. A ver, hablemos de eso. ¿Por qué vos ves una erosión de la confiabilidad? No es que yo lo veo. Uno ve expectativa, pero ¿qué es lo que podría esmerilar la confianza y decir, bueno, yo apenas salga me vacuno, con la que sea? Sí, no es que yo lo vea, en realidad. La Argentina, digamos, ha demostrado en muchas encuestas, datos, digamos, una altísima confianza en la vacunación. Altísima. Arriba del 90%. ¿De esta vacuna o de cualquiera? De las vacunas en general. O sea, el argentino no es en general antivacuna. No, para nada. Sí, justamente, una de las cosas buenas que nosotros teníamos era que la penetración de los movimientos antivacunas aquí, a diferencia de Europa o Estados Unidos, es bajísima. Ahora, con la vacuna del COVID, la estrategia comunicacional del gobierno, por un lado, no de sino también de, digamos, dentro de digamos, escenario global,
lo que está haciendo es que la gente empiece a tener suspicacias, sospechas, y no sé, y además esto que es un absurdo. Si me voy a dar la vacuna rusa o la vacuna americana o la vacuna europea o la vacuna china, esto no ocurrió jamás en la historia. ¿Quién se pregunta de dónde viene la vacuna? Si pasó por todas las fases de investigación clínica necesarias y además tiene la aprobación regulatoria de agencias serias internacionales y de la Argentina, que es muy buena. El Se ANMAT acabó. te da plena confianza. Si cualquier vacuna que venga, llega y el ANMAT le pone sello y firma, está bien. Bueno, acá hay una cosa que es importante discriminar. Una cosa es que venga de países que tienen agencias precalificadas, como es el caso de la FDA, que es la agencia americana, o de la EMA, que es la agencia europea, o inclusive de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Y otra cosa es que provenga de países que no tienen agencias precalificadas, como sería el caso de Rusia o de China. En este último caso, la evaluación tiene que ser mucho más rigurosa y toma más tiempo. No tienen oficinas. No precalifican. ¿Cómo Esto quiere es, decir? si a vos te llega una vacuna que ha sido preaprobada ya por la FDA de Estados Unidos, los procedimientos de evaluación aquí desde ANMAT son, digamos, te diría, más rápidos. Pues ¿Por tenías que qué? estar tranquilo que si te aprobó FDA... Porque tienen altísimos estándares. El Y Los teoría rusos sería ya el tienen caso ese ruso. estándar. ese estándar no lo tienen los Bueno, rusos pero ni los la ANMAT en ese entonces, digo, pienso porque estoy tratando de entenderlo con usted, Adolfo. Si llega la vacuna rusa o la china, digo, ANMAT, si la certifica, ¿nos quedamos todos los argentinos tranquilos? En principio te diría que sí, que es lo que creo también. Dos cosas. Uno, ANMAT debiera prepararse, sobre todo porque podamos tener vacunas como por la Sputnik 5 o alguna de las vacunas chinas. Lo que debiera hacer es prepararse mejor porque, digamos, yo te diría que la información que vos necesitas y la rigurosidad de evaluación es bastante compleja para evaluar no solamente la seguridad y la eficacia, las líneas de producción, en fin, una serie de aspectos industriales, te diría. De distribución de vacunación. Eso ya es una responsabilidad del gobierno nacional y de las provincias. Con el equipamiento y el recurso humano y Bueno, técnico que a tiene, eso ¿lo voy. puede hacer? En hecho creo que debiera ya mismo estar convocando al MAT, digamos, un consejo de expertos con virólogos, inmunólogos, ingenieros industriales, ingenieros en producción, revisar las plantas, no sé si ya lo han hecho cuando hicieron este viaje, entiendo que no, a Rusia, y tener, porque por supuesto, y acá viene el problema de los tiempos. En la ley que fue sancionada por el Congreso semanas pasadas, hay dos aspectos que a mí me generan un poco de preocupación. El primero es que le da a ANMAT solo 30 días para expedirse, lo cual es un tiempo que bastante ajustado, aún en el caso de que la vacuna, por ejemplo, provenga de un país con una agencia precalificada. Pero aseguro que es insuficiente si proviene de un país que no tiene una agencia precalificada. A ver, para ser concreto, decís, la rusa en 30 días no la chequeas. Lo veo muy difícil. El segundo punto es que de alguna manera dice en el artículo que sigue en esta ley que eventualmente se podría hacer una aprobación de emergencia por cualquier otro organismo competente. Que la ¿Cuál verdad sería? es que yo... ¿Cuál Bueno, sería? yo no lo conozco. Para mí el único organismo competente es ANMAT. Entonces, yo creo que El Instituto todo Nacional del Mate, por ejemplo, cualquiera. No creo que sea así. No, creo que pero sea así. sería el Ministerio de Salud El de la Ministerio de Nación, en ese Salud, caso. ANMAT pertenece al Ministerio de Salud, pero es un organismo descentralizado y que tiene autonomía y autarquía, digamos, o mucha más autonomía y autarquía. Entonces funciona como un organismo independiente. De hecho, es el primero que fue, digamos, que se creó en la región y es muy prestigioso a nivel internacional, no solo regional. Y esto debiera, obviamente, cuidarse mucho. Por eso el punto es, en este contexto, donde de golpe viene una estrategia comunicacional, como decían ustedes, que se anuncia la vacunación que comienza en diciembre, después se corre. De eso le quería preguntar. Pedro Sánchez, que podemos pensar que España tiene un país comparable en cantidad de población, hoy tuvo 500 muertos, un poco más de 10.000 infectados, o sea, estamos en indicadores parecidos. El presidente acaba de anunciar que ya tienen compradas 10 dosis de vacuna Pfizer, o sea, una de las que están acá en la carrera, pero habla de 6 meses para esa vacunación y que no va a haber vacunación masiva hasta 2022. ¿Sabe algo, Pedro Sánchez, que nosotros no sabemos? No tengo los datos de Pedro Sánchez, pero yo sí te puedo decir que los ensayos clínicos no ha terminado ninguno, que más allá de que probablemente, como dicen,
Como resultado de estos análisis interinos se va a hacer una presentación de emergencia tanto a la agencia europea como a la americana probablemente en las próximas semanas, sabiendo también que la producción ya ha comenzado en la mayoría de los países. Para llegar a vacunar con la magnitud que se necesita vacunar, y esto estoy obviando que hay una fase regulatoria a nivel local, por ejemplo, que hay que cumplir. La verdad que yo veo casi inviable que los plazos que se están hablando. ¿Y qué plazos ves? Mira, reales. yo creo, los plazos que yo veo, ojalá me equivoque, porque la verdad que tampoco tengo la información, pero en función de los plazos que yo creo hasta que se tengan datos concluyentes, no digo que el estudio esté finalizado, porque el estudio se va a terminar en 2 años, los de fase 3. Entonces tampoco podemos conocer efectos adversos a largo plazo. Pero ponele que estamos en un contexto de pandemia y va a haber una aprobación de emergencia. Aún así, si uno considera además toda la logística de compra, almacenamiento, distribución y vacunación efectiva a millones de personas, empezando por los grupos de riesgo, yo sinceramente no creo que podamos comenzar hasta finalizando el primer trimestre del año próximo, y la vacunación va a ser muy larga y probablemente, no podamos descuidarnos. A mí lo que me preocupa es la estrategia comunicacional como si fuera un recurso mágico. Como dije, bueno, no fracasamos con la gestión de la pandemia. Ok, tenemos la vacuna y vamos a ser los primeros en el mundo, los campeones en empezar a vacunar. Y la verdad es que yo creo que son expectativas irreales, que después pueden, derivar y devenir en frustración, enojo, desazón, desconfianza. ¿Qué es lo que está pasando? Hay una encuesta que está dando vueltas de la Universidad de Belgrano, creo que habla de una proporción muy importante de los encuestados que tienen sospechas, desconfianza de la vacuna para el COVID. Por lo que usted dice, en marzo, cuando deberían empezar las clases, los chicos no van a estar vacunados. Que los chicos no deberían. Los chicos no van a estar vacunados. Los chicos no van a Los docentes y los padres. No van a estar vacunados. Yo creo que no, si bien los docentes, decía el ministro de la provincia de Buenos Aires que van a ser considerados población de riesgo para empezar, la verdad no creo que estén vacunados, no creo. ¿Y usted aconsejaría empezar las clases igual? Sí, yo creo que ya hay que abrir las escuelas. O sea, ya hay que abrir. No hay ninguna justificación epidemiológica, ni sanitaria, ni de ningún tipo para seguir con las escuelas cerradas, siempre que se mantengan, por supuesto, los protocolos que ya está demostrado que sirven. Yo Más siento allá que de que vuelvo podamos a tener abrir en el juego de la OCA, retrocede, tira los dados y vuelve a abrir en las preguntas. El transporte escolar no era súper contagiador, digo, el transporte en general no era el ámbito máximo de contagio, y el ejemplo terrible era el subte de New York, en donde ahí todo el estado de New York, y la ciudad de Manhattan especialmente, se había contagiado. ¿No era eso? Eso es cierto. ¿Y entonces? Eso es cierto. Lo que sucede también es que, o si uno estuvo alguna vez, viajó en subte en Nueva York, puede ver lo que es el hacinamiento dentro de los vagones. Bueno, pero acá tampoco es. Bueno, pero obviamente tiene que haber protocolos especiales en el transporte. Lo que no puedes tener es bloquear la circulación del país. ¿Cuánto tiempo más? O el transporte, el transporte escolar naranja, sí, o las camionetas. Con los cuidados particulares, sobre todo para los chicos que viven lejos de la escuela. Bueno, entonces eso se podría hacer. Con protocolos especiales, no es que no hay que reinventar la rueda tampoco. Pero la escuela tiene que volver al aire libre, porque si vamos a esperar a abril, en 2 meses entra el frío, los chicos no pueden tampoco estar tomando frío. Hay protocolos muy claros que hablan de el número de alumnos, protocolos de entrada, de salida, ventilación, burbujas, diferentes protocolos que habrá que aplicarlos de acuerdo a la estación del año, a las características de la escuela, si tiene espacios abiertos, habrá que verlo eso. Bueno, pero usted estuvo a nivel nacional en una gestión, también sabe lo que es la infraestructura nacional de los colegios, sí, y cuán decadente ha sido y no se pudo corregir a lo largo de los años. Marcela, ¿cuál es la alternativa? Yo le pregunto, hay colegios en donde no hay calefacción y hay colegios en donde también docentes y alumnos tienen que ir a baños en donde no están las condiciones. Totalmente. Pregunto, entiendo totalmente lo que usted dice, pero esto no es Europa o Madrid. No. Entonces, las condiciones de la escuela pública también es atendible. Algunos de los comentarios que hacen los docentes, más allá de la política y los gremios.
cuáles son las condiciones en las que se puede volver verdaderamente en Por Argentina. supuesto que hay que mejorar las condiciones sanitarias y las condiciones edilicias de las escuelas. Pero ¿cuál es la alternativa, Marcelo? No sé cuál es la alternativa. No, pero la alternativa... Para un país como el nuestro, Yo te digo la pobre. que... Para un a país mí- como el nuestro, sí. para un país como el nuestro, la alternativa no es seguir con los chicos sin clases, con el enorme perjuicio social que esto provoca. Para mí la Porque, alternativa es que no- los gremios se sometan a una discusión sensata y no chicanera. Porque el otro día habló Soledad Acuña, para mí no fue feliz como ella habló de los docentes y sin embargo se pasó de la casa de brujas de un lado al otro lado. Para mí en este momento hay que tener una discusión seria y sensata con los dos gremios porque no se puede seguir sin Sí, clases. pero- O sea, estamos claros que estamos a 17, 18 de noviembre, con lo cual no es que los chicos van a hacer un desarrollo normal. Lo que hay que hacer es apuntar a que todo en febrero empiecen las clases No, en no, yo Argentina creo- yo te normalmente. diría, Se están yo- juntando en los parques sin ningún Yo te diría inconveniente. que hay Claro que que empezar sí. ahora, no en febrero. Yo creo que hay que Pero dar no, una pero señal no muy llegamos, contundente. como estamos hoy no llegamos. ¿Y pero Hay que por dar qué una no señal muy- prolongar las clases que no hubo? A ver, nosotros no estamos evaluando la parte de la enfermedad que tiene que ver con lo mental, Pero claro con que lo sí, social, obvio que sí. con lo relacional, y eso va a ser irreversible. Nosotros lo estamos subestimando porque creemos que la educación, cosa que también me preocupa Hoy tanto, es hablamos un de dos- contenido. bueno, hablamos de dos temas que tienen algo en común. Que estamos hablando de la fórmula de los jubilados y decíamos un poco en serio, un poco en broma, que los jubilados no hay un secretario, no hay un Moyano de los jubilados que decís, te pone los cambios. No hay. Y con los papás tampoco pasa Está viendo, esto. ¿eh? Empieza a Ojo, ver, yo- Adolfo, hay incluso maestros, hay aula abierta, que hubo Sí. una docente No, muy pero- interesante el otro día. Pero todavía es mínimo en Pero relación hay grupos con... espontáneos de Sí, padres, y estos muy padres valiosos, organizados. y muy que- valiosos, No, sí. no, no. Educación Blue. Hay gente que está teniendo jardines Claro. en sus casas o Sí, en pero los no te, parques. no te hablo de Jardines Blue, te hablo de movimientos de padres, de estos padres organizados, momentos espontáneos. En que Rosario está uno muy fuerte. Y que, ojo, que están teniendo una influencia muy creciente. De algún modo, es lo que vos estás diciendo, alguien que, digamos, empiece a defender los intereses de los chicos. Lo que pasa es que todavía, como no es tangible el daño, más allá de alguna regresión de una etapa de un hijo o hija que pasa, no sé, se hace pis otra vez, vamos a ser claros, más allá de esos sintomitas que uno ve, no pareciera que el daño fuera tan fuerte. Pero ojo que no sea visible, que Porque no sea... no es mañana. Bueno, eso es el tema. Sí, no es mal. y yo te- Hablemos de eso, y te porque ag- como lo que yo no veo, no toco, no está ocurriendo. Yo te no agrego, es así. te agrego un dato más que es, digamos, colateral, pero que influye. Ustedes saben que en Perú hubo protestas muy, muy graves y muy intensas y muy violentas. La mayoría eran de chicos muy jovencitos. En algún punto también tenemos que pensar que los chicos están encerrados con un malestar social, viendo la vida recortada. Digo, ahí también hay pulsiones que no están canalizándose. Digo, no podemos pensar que la escuela es solo el contenido y entonces que si el contenido se mandó por WhatsApp ya tenemos parte de la educación. Adolfo, Estoy buscando, si podemos buscar ese video De los de chicos. chicos. ¿Por qué no se lo mandás ahora a Max y Dale, Adri? dale. Porque veámoslo, porque yo me quedé impactado de la edad, como los chicos como sujetos políticos de, no sé, 14 años, 12 años. Muy, muy sorprendente. Sí, Por ahí lo podemos ver. toda la franja. De hecho, los dos chicos muertos tenían 22 y 24 años. Sí, Déjame que te dé un dato. sí. El Banco Mundial, uno de los principales organismos económicos globales, ha puesto como una de sus métricas para evaluar el desarrollo económico de los países el capital humano. Y el capital humano tiene una profunda raíz que tiene que ver con la educación y con, con la escolaridad y con el alcance educativo de los chicos. Adolfo, Además de la y salud. el impuesto, este nuevo aporte o impuesto a la riqueza, aporte único extraordinario, tiene un porcentaje que creo que era el 20%, si no recuerdo mal, que debería asignarse a recursos de salud. ¿Usted cree que esto puede ayudar de alguna manera a solucionar estas discusiones? Por ejemplo, infraestructura asegurada para que los docentes den clases y que no se contagien, o lo que puede ser un posible rebrote. Mira, como dicen los economistas, no lo digo yo, el dinero es fungible. Claro. O sea, se puede usar para cualquier cosa. Yo Dicho quisiera de ¿Pero tener un sirve? modo- ¿Sirve o es Pero poca hay- plata para pero lo que se anda- necesita? No, es que Lo que lo que está pasa es que hay que controlar que tenerlo... vaya ahí. O sea, si vos me decís, mira,
va a haber una coparticipación por función. ¿Esto qué quiere decir? Que claramente parte de la coparticipación que se hace a las provincias con los impuestos tiene que dedicarse a la función salud o a la función educación, por ahí te creo. Ahora, Pero- cuando esto se habla en general, el dinero se usa para lo que se usa, digamos. Efectivamente. Bueno, vamos a decir... No podemos decir nada. Aló. Hola Diego, ¿cómo estás? Pa. Hace mucho que usted no nos llamaba, Alberto. ¿Eh? ¿Entonces? ¿Qué pasó? Estoy muy bien, estoy muy bien. Lo que pasa es que estoy aislado desde hace unos días y Fabiola, ¿podés creer que sin querer se llevó el control remoto del split? Junto antes de que me aislaran me quedó puesto en 17 grados. Y bueno, abríguese porque 17 es complicado. Yo le Además grito, había que... pásenmelo por debajo de la puerta que me estoy cagando de frío. Pero nadie me Mañana hace temprano se va a hisopar. ¿Cómo vive la experiencia, presidente? Mañana, bueno, estoy bajo estrictos protocolos. Estoy comiendo solamente fainá, que es lo único que pasa por abajo de la puerta. Ay, no. Llega con un poco de pelusa de la moqueta, así que no sé. Capaz que no tengo COVID y me agarro otra cosa. ¿Qué sé yo? Estoy re loco. No sé. Agarra la guitarra para descomprimir en algún momento. Pone esos Le vinilos que pasaron la usted guitarra tiene, por abajo ahí de de la- los gatos salvajes, con Lito Nevia, ahí descomprime, ¿hace algo de eso o no? Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. Ay, y le tocó el lugar, ¿eh? Y empecé- Sí. Bueno, muchas gracias, presidente, ¿eh? No, de nada, de nada. Ah, bien. Tanda. Rubinstein, Adolfo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Tanda, dale. Bueno, hemos llegado al final. Se quedan con A Dos Voces y nos vemos mañana a las 9. Gracias.